recto anterior del muslo, con origen en la zona anterio-inferior de la espina ilíaca, con inserción en la zona superior de la rótula y el tendón rotuliano, inervado por el nervio femoral, es el encargado de la extensión de la rodilla. Músculo vasto externo, es el componente más voluminoso del cuádriceps. Su origen en toda la cara externa del fémur, desde el trocante mayor a la línea áspera. Su inserción en el borde superoexterno de la rótula, contribuyendo a formar el tendón del cuádriceps, inervado por el nervio femoral. Es el músculo antigravitatorio fundamental. Evita el descenso del centro de gravedad. Al estar en su mitad reforzado por la fascia lata, le permite aumentar su tensión, siendo esta muy eficaz. Músculo vasto medio se encuentra situado entre el vasto externo e interno, ocupando la parte anterior del fémur. Su origen en la cara lateral y anterior del fémur, excepto en sus últimos 2 centímetros. Su inserción en el borde superior de la rótula y borde interno del tendón del cuádriceps, inervado por el nervio femoral. Se encarga de la extensión de la rodilla. Músculo vasto interno. Está cubierto por el recto anterior y el sartorio. Su origen en la parte interna de la diáfisis femoral, línea áspera y cresta supracondilia interna. Sus fibras se dirigen hacia abajo y afuera. Su inserción en el borde superointerno de la rótula y borde interno del tendón del cuádriceps. Su función es producir la extensión de la rodilla e intenta evitar la salida de la rótula hacia afuera, sobre todo en los primeros 10 a 15 grados de flexión. Bíceps crural. Está formado por 2 cabezas. La cabeza corta en el primer tercio medio de la línea áspera, la cabeza larga en la tuberosidad isquiática. Su inserción, ambas cabezas se reúnen en la cara posterior de la rodilla para finalizar en la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. Su inervación, la cabeza larga por el nervio tibial y la cabeza corta por el nervio perineal. Función, la cabeza corta, flexora y rotadora externa de la rodilla. La cabeza larga, extensora de la cadera, flexora y rotadora externa de la rodilla. Músculo semitendinoso. No es palpable porque lo cubre el glúteo mayor y la mitad de su recorrido es un tendón, originado en la tuberosidad isquiática. De ahí se forma un fino vientre muscular que en el primer tercio medio se continúa con un tendón largo. Inserción en la pata de ganso superficial. Inervación, nervio tibial. Su función es extensor de la cadera, sobre todo si la rodilla está bloqueada en extensión. Flexor de la rodilla, sobre todo si la cadera está flexionada. Rotador interno de la rodilla. Músculo semimembranoso. Músculo más profundo que el semitendinoso, ya que se encuentra situado delante del mismo. Es un músculo muy robusto y protegido de cualquier lesión no accidental. Su origen en la tuberosidad isquiática. Su inserción en la parte interna de la meseta tibial y su inervación en nervio tibial. Está encargado de la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla. Rotación interna de la rodilla. Músculo popliteo. Es un músculo robusto y corto que se encuentra en el fondo del hueso popliteo. Su origen en la cara externa del cóndilo externo del fémur. Su inserción en la cara posterosuperior de la tibia. Inervado por el nervio tibial. Se encarga de la flexión de la rodilla. Es rotador interno de la tibia, estabilizador de la rodilla. Evita el pellizcamiento de la cápsula articular y del menisco interno. Aquí observamos el movimiento de flexo-extensión. En la flexión se curva o incrementa el ángulo de la rodilla, principalmente con un movimiento del talón hacia atrás. En la extensión se disminuye el ángulo de la rodilla de manera que el talón va hacia adelante y se coloca en posición recta. Este movimiento ocurre en el plano sagital. En el movimiento de rotación interna actúan los músculos popliteo, semimembranoso y semitendinoso. Y en la rotación externa actúa el bíceps crural. Aquí observamos los movimientos de rotación. La rotación interna es un movimiento rotatorio medial hacia la línea media.
y la rotación externa es un movimiento rotatorio lateral que se separa de la línea media. En el movimiento de flexión participan los isquiotibiales, que consisten del bíceps crural, el semitendinoso y el semimembranoso. En el movimiento de extensión participan los cuádriceps, es decir, el músculo recto anterior, el músculo vasto externo, el músculo vasto interno y el músculo crural.